Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu edad y qué parentesco tienes conmigo? Hola, soy Alejandro Jiménez, tengo 41 años y soy tu esposo. ¿Has vivido algún periodo de crisis económica en México? Sí, yo creo que todos los mexicanos hemos vivido algún periodo de crisis económica, por muy jóvenes que sean, hasta unos bebés ya están viviendo una crisis económica. Me recuerdo así rápido que hayan permanecido en mi memoria una crisis de los 80, entre el 80 y 85, crisis de 1993, 1995, 2008 y la actual de 2019 a la fecha. ¿Y cómo afectaron estas crisis tu entorno familiar, laboral y social? No, todas las crisis afectan. O sea, tanto de no tener dinero, el que pierdas tu trabajo, el que no tengas para comer, el que, no sé, tengas alguna crisis de salud, cualquier crisis te afecta, ¿no? ¿Cuál es la información que tuviste? Mira, no soy una persona que me guste leer mucho y ver las noticias porque siento que siempre tienen cosas malas que decir y trato de mantenerme libre de estrés, ¿no? Sin embargo, por el tipo de amigos y de compañeros de trabajo, trato de siempre mantenerme informado, ¿no? Tanto si ocurre algo importante, ellos me dicen qué está pasando, o en las redes sociales, con las cosas que yo sigo o lo que mis amigos siguen, me entero y estoy al tanto de la información. ¿Cuál es la situación más significativa que recuerdas de esos periodos? A ver, voy a tratar de recorrer uno por uno. De 1985 yo era muy niño, pero sí recuerdo que podías ir a comprar las tortillas con una moneda de 5 pesos. Y yo, siendo así muy niño, me empecé a dar cuenta que cada vez ya no podías comprar con esa misma moneda, ya no te alcanzaba. En el aspecto personal, falleció el abuelo, que era el jefe de la casa, y pasamos de vivir del centro de Puebla a tener que vivir en la periferia de Puebla, en una unidad habitacional que afortunadamente mi abuela, al ser maestra, pudo obtener un crédito hipotecario posterior a la muerte del abuelo. Y sí recuerdo tiempos donde no teníamos luz, no teníamos agua y no teníamos de comer. Yo te he contado historias de que por mucho tiempo comíamos tortillas con salsa, así pero diario. Eso es lo que más recuerdo de esa crisis. Del 95, gracias a Dios después, bueno, del 93 creo que me salté. Del 93 me tocó vivir que le quitaron los 3 pesos, los 3 ceros al peso, perdón. Y por ejemplo unos chetos, que era lo que me importaba en esa época, pasaron de costarte miles de pesos a 1 peso. Del 95 sí me impactó mucho que compañeros que yo tenía ya en una escuela privada, yo llegué becado a una escuela privada, ya no tenían para los libros o para las colegiaturas y lo sacaban. O sea, compañeros fresas, ¿no? Yo era el becado y yo sí tenía para colegiatura y para libros y ellos ya no. Y pasado el tiempo, la del 2008, la inmobiliaria, ya me tocó trabajar. Algo que me impactó mucho fue, yo era un mini supervisor en una empresa de outsourcing y que me llamara mi jefe y que me dijera, tenemos que recortar gente, elige a 3 personas y esos son los que vamos a recortar. Yo en ese entonces no me toqué el corazón y sí lo hice. Ya después me arrepentí y después me tocó que me recortaran a mí, imagínate. Gracias a Dios lo superamos y después tuve trabajo y no pasó gran cosa, ¿no? En esa crisis. Pero el peso se devaluó muchísimo. Pasamos de que estaba a 10 pesos, luego a 13, luego a 20, o sea, y hasta la fecha, ¿no? Que estamos en 20. Y la última crisis, la actual que estamos viviendo, la de la pandemia del coronavirus, que aparte de ser un peligro para mantenerte vivo, porque no sabes si te pega y vas a padecerlo y que te quite la vida, la gente que trabajamos estamos con esa incertidumbre, ¿no? En mi caso personal y gracias a Dios no afectó mi trabajo, no me despidieron, solo me redujeron 20% por un periodo de 6 meses mi salario, pero sí tengo conocidos que
o perdieron su trabajo, o les bajaron hasta el 75% su sueldo, o les dijeron que tenían que irse un periodo largo sin goce de sueldo, ¿no? Y gente que ha perdido sus negocios, en fin. Ese es el tipo de cosas que podemos sufrir cuando existen crisis. Ok, muchas gracias por responder mis preguntas. De nada.